¿Qué tal amigos de Cine el Spoiler? Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Yair Lara y les presento el único espacio 100% movie friendly. Antes de comenzar con el tema de este video, quiero hacerles una pequeña aclaración. Cuando empecé a subir los videos, los hacía en voz en off, que es esta técnica de poner imágenes y videos con mi voz de fondo. Y si bien me gusta mucho hacerlos así, decidí ahora cambiar el formato para que aparezca mi cara en la cámara, porque después de que hice un video sobre la película animada de Adam Sandler, YouTube me bloqueó el video por derechos de autor. Lo que significa que no se podía ver, estaba el video en el canal pero iba a aparecer como privado o como no disponible, entonces no tenía ninguna razón de hacer ese video en YouTube. Así que si gustan verlo pueden buscar Contubernio MX en Facebook y ahí ver el video, se llama La película animada de Adam Sandler. Entonces si me pueden comentar qué formato les gusta más, si yo apareciendo en la cámara o voz en off, díganme para que lo pueda tomar en cuenta y sepa qué formato les gusta más. Pero bueno, después de todo ese preámbulo, vamos a empezar con el título del video. Y como lo pueden ver, les voy a contar la vez que Hellboy me rompió el corazón. Hellboy es una película que para mí significa mucho, la del 2004 y la del 2008, la del 2019 no tanto, y precisamente de esto trata este video. Yo, como quizá la gran mayoría de las personas, conocí a Hellboy por las adaptaciones que hizo Guillermo del Toro, y así fue que me gustó mucho este universo y me gustó mucho el personaje. Una de las cosas que más me gustaba de este personaje era la actitud que tenía. No era este típico héroe que a veces podemos ver un poquito en Marvel o en DC, que es muy apuesto, que es heroico, que se porta bien, que no fuma. Y Hellboy no es así. Hellboy, bueno, sabemos que se fuma unos purotes cubanos. Y además me gustaba mucho la actitud de rockstar que tenía. Si ustedes recuerdan, en la primera película, en los créditos, aparecían imágenes de un diario donde ponían que era un monstruo, que era una criatura. Así como estos programas que tenemos en México, o bueno, si es que son de otro país, donde aparecen monstruos según o aparecen sombras, algo así. Y además le gustaba mucho posar para las cámaras, saludar a los fans, que le hicieran entrevistas, hacer declaraciones, sobre todo en la 2, en la 1 no tanto. Incluso tenía un cómic, que esto, por lo menos en las películas de Marvel o de DC, no recuerdo tanto que haya algo parecido. Otra cosa que hay que destacar también es el excelente trabajo que hizo Guillermo del Toro con los escenarios, con el maquillaje, todo estaba muy bien. Solo para hacer un pequeño resumen de Hellboy, pues podríamos decir que es una criatura del infierno que por ser muy buena onda decidió ayudar a los humanos y se quedó aquí. Y bueno, está en una organización súper secreta que combate el crimen de lo paranormal, ¿no? Otra cosa increíble de las primeras dos películas era el diseño del personaje. Bueno, también hablamos de que Guillermo del Toro es un maestro para elegir personas que se encarguen del maquillaje en sus películas. Solamente necesitamos recordar el laberinto del fauno o la forma del agua y ver esas criaturas que además son muy buenas y que también hay algunas personas recurrentes en su trabajo. La más famosa es Doug Jones, ¿no? Que hace a Abe Sapiens, hace a Silver Surfer y otros monstruos u otras criaturas que le ayudan en los personajes. Entonces, uno de los puntos que yo más destaco de las primeras películas es el diseño. Se ve increíble, incluso se ve más amigable que en el propio cómic. Si ustedes ven el cómic, pues se ve más desdibujado, no se ve tan definido. Por cierto, la 2 también me gusta un montón, es una película que me divierte mucho, que me gusta mucho también. Me parece un poquito más ligera que la primera, no porque sea aburrida o sea tediosa, pero pues tiene más chistes, los personajes se ven más relajados, ya no se ven tan oscuros, porque yo recuerdo que la primera tiene un tono azulado en algunas partes de la película. Pero bueno, pasemos ahora a lo malo y por favor traigan los violines más pequeños del mundo. Después de algunas declaraciones, se confirmó el cast, el director y que harían un reboot de Hellboy, separándose de cualquier cosa que haya hecho Guillermo del Toro. Investigando un poquito más para saber por qué no se hizo Hellboy 3, descubrí que Guillermo del Toro decía que era muy difícil de hacer porque tomaban mucho tiempo. De hecho, de la 1 a la 2 pasaron 4 años. El proceso del maquillaje también era muy complicado. Eran horas y horas de que Ron Perlman, el otro Hellboy, estuviese sentado, a veces parado, para que lo maquillaran completamente de rojo y le hicieran estos detalles que tiene de los cuernos y el cabello. Y probablemente el punto que mató a esa saga o esa trilogía fue que no hacían tanta taquilla. La verdad es que en el mundo del cine, de las cosas más importantes para que las películas puedan continuar o se pueda desarrollar un universo o una franquicia, es que hagan dinero. La verdad es que si no hacen dinero no les dan luz verde. Es difícil que se arriesguen los estudios a continuar con algo que no les genera tanto ingreso como algunas películas muy taquilleras que conocemos, ¿no? Entonces también esa es la razón por la que Hellboy no se hizo, Hellboy 3 no se llevó a cabo. Con este reboot entonces hicieron a un lado a Guillermo del Toro, a todo lo que nos trajo, y confirmaron a un nuevo director. El director de esta nueva entrega es Neil Marshall, que la verdad no ha hecho nada tan destacado como para mencionarlo como un antecedente a esta película de Hellboy. Podríamos decir que Hellboy es la película que más puede presumir en su currículum en el sentido del peso o de la fama. Presumir de calidad no, porque pues no fue buena película, ¿no?
Y hay un primer detalle de por qué este reboot falló. El director no era muy experimentado, no había hecho películas que sobresalieran o que uno pudiese destacar. Y bueno, en una película es muy importante el director que elijan, es el que conduce todo el proyecto y en él está gran parte de la responsabilidad de que salga bien una película. Para Hellboy, en la primera versión, como les decía, fue Ron Perlman y en esta fue David Harbour. A David Harbour anteriormente lo vimos en Stranger Things como Hopper, que además se hizo toda una polémica por saber cuál era su paradero. Él fue escogido entonces para ser Hellboy. Siguiendo con las cosas tristes, todo comenzó por esta maldita imagen. El diseño me encantaba, me pareció muy revelador, me pareció muy detallado, muy dramático por esas luces negras que le quitan algunas facciones como el ojo. Yo pensaba que prometía que iba a poder esperar algo tan bueno como lo hizo Guillermo del Toro y me emocionó mucho esta versión. La verdad tengo que admitir que el hype que tenía por esta película empezó por esta imagen porque lo vi, me gustó mucho el diseño y estaba contando los días desde ese momento para que la película por fin saliera. ¿Les ha pasado que tienen algún presentimiento de que algo va a salir mal? Ay, no, tengo un mal presentimiento. Sí, bueno, a mí me pasó cuando llegó aquí a México. A veces una de las pistas de que una película no es tan buena y que el propio cine sabe que no va a ser tanto dinero es que no haya muchas funciones, sobre todo si son en inglés. A mí me gusta verlas en inglés, pero si se fijan, cuando una película es muy taquillera o muy grande o muy esperada, ponen muchas funciones en inglés y muchas funciones en español y hay funciones en todo el día. Puede sonar un poco raro porque obviamente tienen que abrir funciones todo el día, sino porque abriría el cine. Cuando llegó Hellboy acá a México había muy poquitas y era de esas funciones molestas porque hay una proyección a las 12 del día un jueves y la otra a las 10:30 de la noche. Entonces, por ejemplo, si vas a las 10:30 de la noche y no tienes carro, tienes que irte para allá y saliendo tienes que pedir un taxi. Otra mala noticia que me topé por accidente fue el puntaje que le dieron en Rotten Tomatoes. Yo sé que hay mucha polémica porque Rotten Tomatoes no es la mejor página de crítica, aunque a veces también no tomamos mucho en cuenta que son solamente promedios de todas las reseñas y todos los comentarios que le pone la gente, pero las calificaciones eran muy bajas, eran terribles. Es la peor basura que he visto en mi vida. Y cuando vi eso dije, ¿será que está tan mala? No podría estar tan mala, o sea, es Hellboy es un muy buen personaje, al menos para mí, ¿no? Pero sí. Y bueno, ya con todo esto, con la calificación de Rotten Tomatoes, con los pocos horarios que aparte se me complicaba ir por la escuela, ya tenía ese mal presentimiento de que la película iba a estar muy mala y que no me iba a gustar. Entonces, después de unos días de que ya por fin pude ir, asistí al cine y sí salí muy decepcionado. Me costó mucho trabajo convencer a mi novia de que viera Hellboy porque no le gusta Hellboy, ni siquiera le gustan las de Guillermo del Toro. Entonces decía, si no le gustan las de Guillermo del Toro o si no le llaman la atención las de Guillermo del Toro, que son muy buenas y que son muy entretenidas, esta que ni yo sé qué tal está, qué tal si no le gusta. Y así pasó, se quedó dormida, no aguantó la película. De entrada el tono está un poco raro, o sea, tratan de hacerlo muy gore o muy violento, con sangre, con decapitaciones, con violencia, pero la verdad es que no encaja. Siento que es de esas películas que tratan de ser violentas, pero solamente por ser violentas, como si tratasen de ocultar algún defecto oculto en la violencia para que la gente se distraiga, ¿me entienden? O sea, la película quizá no es tan buena, pero dices, no estuvo tan bien, pero tiene violencia, tiene sangre, entonces estuvo entretenida. Y creo que ese es uno de los errores de la película. Segundo error, el diseño del personaje. Hace ratito les comentaba que Hellboy de Guillermo del Toro está muy bien hecho, está detallado, se ve muy bien el color y es una muy buena caracterización para un personaje. Este luce terrible, o sea, no sé cómo le hicieron para pasar de un diseño tan prometedor como el de ese primer vistazo que vimos a algo tan feo como se ve en la película. O sea, se ve gordo, se ve feo, se ve como una botarga grandota de color rojo que apenas se puede mover. Algo que creo que también no favoreció mucho es que la gente en general, me parece, no conoce tanto los cómics y no tiene tanta esa referencia de Hellboy. Entonces, por ejemplo, pasar de combatir monstruos que resucitan a verlo en las primeras escenas en un ring de lucha libre contra una especie de vampiro, pues es bastante extraño. Aquí los chistes no son tan divertidos, no son tan graciosos. Además, contrasta mucho que Hellboy sea divertido o sea chistoso en esta versión, pero la gente a su alrededor no lo sea tanto. Tampoco tiene personajes tan memorables como por ejemplo el papá de Hellboy en la primera, que es una persona muy tierna. Aquí es un señor X que la verdad es que cuando pasa esa escena icónica, digamos, que la verdad cuando muere, que no es spoiler porque tampoco es algo muy revelador de la película, no te interesa tanto y no te sientes tan mal. En la primera, cuando muere el papá de Hellboy, bueno, cuando lo matan, pues ves cuando está en el funeral y que Hellboy está en la lluvia con ese sentimiento de tristeza y de dolor, pues sí te puedes compadecer un poquito. Aquí la verdad no dices, ay, pobre Hellboy, aquí te da igual y no le sigues mucho el hilo y no le sigues mucho la trama a la película. Por último, lo que más me dolió de esta película es que además de ser muy mala, de ser aburrida, de ser inconsistente, de ser una película que la gente no se emocionó por ver, es que no incluyeron uno de los personajes más interesantes para
mí, que es Ape Sapiens, que es este monstruo azul que sale en las primeras y aquí no. Y lo peor de todo es que no lo utilizaron, que aunque no está muy bueno el diseño de Hellboy, hubiese sido interesante ver esta interpretación ahora de Ape Sapiens, pero lo peor es que como ya hicieron esta primera parte y seguramente tenían esperanzas en que rompiera la taquilla, cosa que no fue así porque también olvidé decírselos, fue un excelente fracaso de taquilla. Nadie fue a ver esa película, de verdad, se hundió como una piedra esa película en la taquilla. Y es una película de superhéroes, o sea, estás hablando de que es algo muy difícil que pase, ¿me entienden? Las películas de superhéroes es difícil que fracasen en taquilla porque están de moda, son las películas que actualmente más se ven. Más allá de cualquier película de animación que pueda hacer Pixar, que también hacen mucho dinero, creo que las películas de superhéroes ahorita y desde hace muchos años están rompiendo la taquilla y son una tendencia en el cine. Pero bueno, me desvío un poquito del tema. Lo peor es que como no sale Ape Sapiens en esta nueva versión y como les digo, seguramente tenían la confianza de hacer una nueva secuela, no lo sacaron y al final termina con una especie de indicio de que sí va a salir, pero como no hizo dinero, no la van a sacar, entonces seguramente no vimos Hellboy 3, que eso ya fue muy malo, y no vamos a ver Hellboy 2 porque esta no funcionó y aparte fracasó en taquilla. Sobre todo que fracasó en taquilla, les digo, si son malas las películas no siempre importa porque hay muchas veces que son malas pero hacen mucho dinero, pero si son malas y no hacen dinero, pues entonces sí podríamos decir casi que una segunda parte de Hellboy está descartada. Y bueno amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy, les agradezco mucho haber visto este video. Mi nombre es Jair Lara, me puedes encontrar en Instagram, puedes encontrarnos en Facebook como ContuberniumX y también puedes encontrar nuestro perfil en Instagram como @cineelspoiler, el único espacio 100% movie friendly. Yo me despido y los veo el siguiente viernes en un nuevo video. Nos vemos.